Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé que llevo mucho tiempo sin subir ningún audiolibro y la verdad que lo he estado echando mucho de menos, así que estoy de vuelta. Vamos a ir subiendo bastantes vídeos, que lo he estado echando mucho de menos, esta lectura es súper útil y nada, espero que me acompañéis en esto. Lo dejamos al final del capítulo 15 y hoy empezamos con el 16, que es la transformación. Aunque dejar ir parezca fácil, sus efectos son muy poderosos. A veces, una pequeña entrega rápida, hecha de manera casi casual, puede provocar un cambio importante en la vida. Es algo parecido al timón de un barco. Si introducimos en la dirección el cambio equivalente a un grado de la brújula, notaremos muy poca diferencia. Pero a medida que el barco navegue hora tras hora y día tras día, dicho cambio terminará conduciéndonos a un lugar muy diferente, a muchos kilómetros de donde nos habría llevado el curso original. En este capítulo mostraré el efecto del mecanismo de la entrega en aquellas áreas de la vida que preocupan a la mayoría de la gente: la salud, la abundancia y la felicidad. Comentaré cómo suele experimentar estas áreas la mayoría de la gente y veremos el contraste con los cambios que se producen a medida que se progresa en la práctica de dejar ir. Estos cambios son bastante evidentes en las vidas de las personas que utilizan la técnica. También se harán evidentes en tu vida, aunque a veces no te darás cuenta de ellos. Por lo tanto, te sugiero que hagas una lista de objetivos y anotes los pasos a medida que se producen, de modo que seas consciente del progreso. Este paso de la autoconciencia sirve para contrarrestar una peculiaridad de la mente. Cuando nos decidimos por una técnica específica para mejorar la vida y se produce la mejoría, la mente tiende a menospreciar la técnica que provocó el cambio. Es como si el ego de la mente fuera tan vanidoso que no quisiera reconocer el mérito. A veces, esta tendencia de la mente a no tener en cuenta el progreso interno es muy cómica. Por ejemplo, un hombre que había estado atrapado en el mismo puesto de trabajo durante 23 años comenzó a utilizar la técnica de dejar ir. Al cabo de un par de meses, saltó a la posición de vicepresidente y a finales de año era el presidente de la compañía. Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con lo que había logrado mediante el uso de la técnica interna, su mente no la tuvo en cuenta en absoluto y atribuyó sus logros a los cambios en la estructura del negocio. Su matrimonio también mejoró, y una vez más la mente atribuyó la mejora a razones externas. Las actitudes de mi esposa han cambiado. En el caso de la relación con su hijo, que asimismo había mejorado, la mente atribuyó la transformación al hecho de que su hijo estaba madurando. A continuación, veremos que las transiciones de un estado a otro superior no son difíciles de hacer. Solo nos parecen difíciles debido a nuestras percepciones actuales. Es importante tener presente que a medida que entregamos, nuestras percepciones cambian. Nuestros objetivos se elevan automáticamente. Lo que ahora parece imposible se vuelve fácil cuando practicamos la técnica durante algún tiempo. También nos daremos cuenta de que a medida que la mente contrasta el nivel inferior de la vida con el superior, a veces se produce una resistencia peculiar al nivel más alto de funcionamiento. Al nivel más alto de funcionamiento. La mente se volverá crítica y tratará de salvar la cara ridiculizando el estado superior. Se trata de una oportunidad de oro, porque esta misma actitud impide que la persona alcance ese estado de vida superior. El proceso mismo de leer este material es de un valor incalculable, porque revelará con precisión cuáles son los bloqueos y por qué estas metas son imposibles en el momento presente. A medida que surjan las resistencias, las críticas y las condenas, podemos empezar a entregarlas y dejarlas ir ahora mismo, mientras leemos sobre ellas. Es una gran oportunidad identificar lo que bloquea internamente la realización. Como dijo Pogo, hemos identificado al enemigo y somos nosotros. Como psicoterapeuta y psiquiatra profesional con muchas décadas de formación y experiencia clínica, consideraba que estos niveles de funcionamiento elevados eran imposibles para la mayoría de la gente. Sin embargo, al aprender cómo funciona el mecanismo de la entrega a nivel práctico y al ver a cientos de familias, amigos, pacientes y expacientes transformar sus vidas, esta opinión ha cambiado totalmente.
Ahora veo que los niveles superiores de funcionamiento son automáticos, fáciles de conseguir y están disponibles para todo el mundo, a menudo en un tiempo sorprendentemente corto. De hecho, algunos de estos niveles de éxito y felicidad parecerán imposibles, pero en el nivel más elevado ya se habrá producido cuando termines de leer este libro. Pero el nivel más elevado ya se habrá producido cuando termines de leer este libro. Puedes decirte desde el principio que estos altos niveles de funcionamiento no solo son posibles, sino que son tuyos por derecho de nacimiento. Son el estado natural del que has sido privado por toda la programación a la que tu mente fue sometida desde que naciste. Antes de seguir leyendo, es aconsejable que te sientes tranquilamente y tomes la decisión interna de soltar la resistencia a los niveles elevados de funcionamiento. Esto significa decidir dejar de negarte los niveles superiores a ti mismo y abandonar todo lo que bloquea la felicidad, el éxito, la salud, la aceptación, el amor y la paz. Así, el acto ya está hecho porque has establecido la experiencia dentro de un contexto que comenzará a desarrollarse de forma automática. Si os parece, vamos a tomarnos unos segundos para hacer lo que nos sugiere, ¿vale? Para tomar esa decisión de soltar la resistencia a niveles superiores, niveles elevados más que superiores, y abrirnos a estados emocionales que pueden ser perfectamente nuestra naturaleza, como la paz, la gratitud, el amor, la calma, y no la ansiedad, el miedo, el enfado, que son estados que normalizamos muchos y muchas a día de hoy. Así que os invito a tomaros unos segundos para abriros a estos estados elevados, soltar los bloqueos que pueden alejaros de la abundancia, del éxito, de la salud, del amor, de la paz. Elegir de nuevo, elegir. Porque como nos recuerda Hawkins, los estados que habitamos a día de hoy son debidos a la programación a la que hemos sido sometidos a través de experiencias, a través de creencias y a través de también transmisión intergeneracional de diferentes traumas. Así que podemos elegir y esta vez sería una elección consciente, no como cuando eres pequeño que al final tú no estás eligiendo nada, lo que estás es sobreviviendo. Así que bueno, vamos a seguir. La salud. La persona media está preocupada por el cuerpo, su funcionamiento, rendimiento, apariencia y supervivencia. La mente media se siente acosada por las preocupaciones, el miedo a la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, la mente se dispone a defender el cuerpo de muchas formas. Esto conduce a un exceso de atención a la dieta, el peso, el ejercicio y la salubridad del entorno. Con tanta tensión interior, al final del día, uno suele sentirse como una víctima, consumido, vacío y agotado. Una de las consecuencias de esta preocupación por el cuerpo es la inhibición. Dentro del campo de la conciencia, la presencia del cuerpo es importante y suele haber fijación mental con lo que está haciendo, su paradero y movimientos, su supervivencia, las actitudes y la aprobación de otras personas, su apariencia y comportamiento. Lo que subyace a toda esta preocupación es la idea inconsciente de que se es un cuerpo. Este es un nivel de conciencia muy limitado. De hecho, en el mundo espiritual a esto se lo llama ser inconsciente. Se trata de una falsa identificación debida a un marcado estrechamiento de la conciencia. Es como llevar orejeras. Es como tener un grano en la nariz, pensar que todo el mundo gira en torno a él y pasar el día con ese grano como elemento destacado en la mente. Sé consciente de la cantidad de energía que consume esta preocupación constante por el cuerpo. Nuestra mente ha sido programada con una innumerable variedad de sistemas de creencias sobre el cuerpo,
lo que necesita, lo que es bueno para él y su infinidad de vulnerabilidades. Esto nos conduce a estar constantemente preocupados por todo tipo de medidas preventivas de salud, incluyendo la moda de los alimentos saludables, la lectura de las etiquetas para descartar los ingredientes potencialmente tóxicos, el miedo a estar cerca de un fumador, al polvo, al polen y a todos los supuestos contaminantes del medio ambiente. Hay una obsesión por compensar todos esos peligros con diversas medidas. Ya hemos visto que estas vulnerabilidades no son más que el producto de nuestra mente y que el cuerpo reacciona a aquello que mantenemos en ella. Esto quedó demostrado al analizar las personalidades múltiples en las que el cuerpo refleja a cada instante lo que cree cada personalidad y mente particular. A medida que empezamos a soltar todos estos miedos, a cancelar los sistemas de creencias y a reafirmar que nuestro verdadero ser es infinito y no está sujeto a limitaciones, nos acercamos a un estado de mayor salud, bienestar y energía vital. Una manera útil de expresar esto es: soy un ser infinito, no sujeto a, y hay un espacio. En el espacio en blanco podemos poner cualquier enfermedad o sustancia que la mente programada considere un peligro potencial. Después de soltar la interminable variedad de miedos, preocupaciones por el cuerpo y sistemas de creencias, las enfermedades físicas empiezan a resolverse automáticamente. Aumentan las sensaciones de vitalidad y de libertad personal. En el estado de entrega total, apenas se percibe el cuerpo. Solo está en la periferia de la conciencia y no nos preocupamos por él. Funciona sin esfuerzo, fluidamente y con muy poca atención. Una persona entregada puede comer de todo e ir donde sea. Ya no está sujeta al miedo a los contaminantes, la polución, los gérmenes, las frecuencias electromagnéticas, las alfombras, los humos, el polvo, la caspa de los animales, la hiedra venenosa, el polen o los colorantes alimentarios. La percepción del cuerpo cambia y ahora se parece a una marioneta o una mascota. La percepción cambia de soy el cuerpo a tengo un cuerpo. Cada vez se hace más evidente que el cuerpo no se experimenta a sí mismo en absoluto. Por el contrario, es la mente la que experimenta al cuerpo. Sin la mente, ni siquiera sería posible percibirlo. El brazo no puede experimentar que es un brazo, solo la mente puede hacerlo. Por supuesto, esta es la base misma de la anestesia. Cuando la mente duerme, el cuerpo no tiene ninguna sensación. Poco a poco se nos revela que, de hecho, solo la mente tiene esa función. Este es un cambio de conciencia muy importante, porque la preocupación deja de estar en el cuerpo y en defenderlo. El foco de atención se traslada a la mente, que es donde se encuentra el mayor poder. A medida que cambiamos nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones, empezamos a notar que el cuerpo sigue estos cambios. Reconocemos que, en realidad, la gente no responde a nuestro cuerpo en absoluto, sino a nuestras actitudes internas, a nuestro estado de energía y nivel de conciencia. Un día, nos damos cuenta de que todas las personas y las cosas del mundo responden a nuestro nivel de conciencia, a nuestra intención y al sentimiento interno que tenemos sobre ellos. Notamos el magnetismo de las personas santas como Madre Teresa, el Dalai Lama o Gandhi. Vemos que se los quiere no por su apariencia física, sino por su irradiación de amor y paz. El cambio de enfoque del nivel físico al de conciencia comienza a producir resultados rápidos. La entrega persistente de los sentimientos y actitudes negativos implica soltar también la culpa asociada de forma constante. Una conciencia que no está perforada por la culpa ya no tiende a atraer la enfermedad. En el inconsciente, la culpa exige castigo y enfermedad, con el dolor y el sufrimiento acompañantes, pues estos son los medios de autorrepresalia más frecuentes de la mente. Estas autorrepresalias pueden tomar la forma de un accidente, un resfriado, el ataque de gripe, una artritis o cualquiera de las múltiples dolencias que la mente ha inventado. Estas últimas pueden transformarse en epidemias debido a la difusión de la televisión y de otros medios. Cuando una persona célebre comparte con el público alguna enfermedad grave,
se produce un aumento repentino en la incidencia de esta patología. El inconsciente se apodera de una dolencia y la utiliza para ajustar cuentas. Mediante la entrega constante de la culpa interna, cada vez hay menos cuentas que liquidar. Por lo tanto, una persona libre de negatividad y culpa también tiende a estar libre de enfermedad y sufrimiento. La curación puede ser drástica. Por ejemplo, se dio el caso de una editora de revistas que estaba en un estado desesperado de esclerosis múltiple avanzada. La profesión médica había hecho por ella lo posible y había dado el caso por terminal y perdido. Entonces ella se topó con una técnica de liberación de la culpa mientras estudiaba el libro de ejercicios de un curso de milagros. Gracias a este curso, que invita a meditar una breve lección diaria durante 365 días, empezó a deshacer su culpa y su resentimiento a través del mecanismo del perdón. Al perdonar continuamente, deshacer los sentimientos negativos y por lo tanto también su culpa interna, la esclerosis múltiple desapareció por sí misma. Ya lleva muchos años plenamente recuperada, goza de una salud espléndida y es feliz con su vida. Así, la salud y el bienestar suelen ser la consecuencia automática de soltar la culpa, las otras negatividades y la resistencia a los estados positivos de salud y bienestar. Como he dicho antes, en casos pocos comunes, la enfermedad o la deficiencia física no mejora debido a factores desconocidos como tendencias kármicas. Pero la entrega continua produce la curación al nivel del ser interior para que, aun cuando el cuerpo parezca sufrir limitación y los demás consideren la situación trágica, la persona esté en paz e irradie un bienestar interior que eleve a quienes la rodean. Mediante la profundidad de la entrega, estas personas sueltan la autocompasión, la culpa, la resistencia a las circunstancias de la vida. Trascienden la visión de que su enfermedad es un obstáculo para su felicidad y la ven como un vehículo capaz de bendecir a los demás. En los últimos años, algunos ejemplos públicos de este fenómeno incluyen al fallecido Papa Juan Pablo II, quien consideró su irremediable enfermedad de Parkinson como una oportunidad espiritual de hacerse uno con el sufrimiento de los demás e incluso tomarlo sobre sí. La riqueza. Este es un tema importante, no solo porque tiene un efecto directo en nuestra vida, sino también porque pone en evidencia fácil y rápidamente nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes con respecto al dinero. Para la mente que mantiene sistemas de creencias limitantes y pensamientos y sentimientos negativos, el dinero es un problema. Es una fuente de preocupaciones y ansiedad ilimitadas, de desesperación y desesperanza, o de vanidad, orgullo, arrogancia, intolerancia, celos y envidia. En el peor de los casos, el resultado final de toda la negatividad es una sensación de limitación económica, carencia y privación. En esta área, la sensación de no puedo, debido al temor y la limitación, suele pasarse por alto, evitando el tema del dinero y resignándose a un bajo estatus económico y social por considerarlo inevitable. El inconsciente nos trae lo que cree que merecemos. Si nos consideramos pequeños, limitados y mezquinos debido a la culpa acumulada, entonces el inconsciente traerá esas condiciones económicas a nuestra vida. Descubrimos nuestras actitudes con respecto al dinero si nos fijamos en lo que éste significa para nosotros. Por ejemplo, podemos ver en qué medida el dinero representa seguridad, poder, glamour, atracción sexual, éxito en la competición, autoestima y valía personal. Resulta muy útil sentarse con un lápiz y papel y bajo el título dinero empezar a delinear cuál es su verdadero significado en los diversos aspectos de la vida. A continuación, anota los sentimientos asociados a cada área y comienza a entregar cada sentimiento y actitud negativos. Al hacer esto, se produce el sorprendente descubrimiento de que el dinero, en y por sí mismo, no es el problema básico. Más importantes que el propio dinero son las satisfacciones emocionales que se derivan de usarlo.
Digamos que detrás del deseo del dinero, descubrimos que una de nuestras metas es ser valorados y respetados. Esto significa que no es el dinero en sí lo que nos interesa, sino el respeto y la sensación de valía interna. El dinero es solo una herramienta para lograr otra cosa. En realidad, no es dinero lo que queremos, sino respeto y estima. También veremos con claridad que las metas que pensábamos que nos traería el dinero las podemos alcanzar directamente. Cuanta más autoestima tengamos, menos necesitaremos la aprobación de los demás. A medida que desvelamos esta conciencia, el dinero toma otro significado en todas las áreas de la vida. Entonces se subordina a las metas más elevadas y deja de ser un fin en sí mismo. Si no somos conscientes de lo que el dinero significa emocionalmente para nosotros, estamos a sus expensas. Nuestras creencias inconscientes sobre él y todos los programas asociados nos dirigen. Es como el millonario que sigue acumulando cada vez más. Nunca tiene suficiente. ¿Por qué se comporta así? Es porque nunca se ha detenido a ver lo que el dinero significa realmente para él. Si perseguimos obsesivamente el dinero u otros símbolos de riqueza, es porque nos valoramos tan poco a nosotros mismos que los necesitamos para compensarlo. La inseguridad interna es tan extensa que ninguna cantidad de dinero puede superarla. Se podría decir que cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, mayor cantidad de poder, dinero y glamour tenemos que acumular como compensación. Cuando estamos en un estado de entrega, somos libres de la pequeñez interior, de la inseguridad y de la baja autoestima. Entonces, el dinero se convierte en una mera herramienta para alcanzar nuestras metas en el mundo. Sentimos seguridad al saber que siempre habrá abundancia suficiente. Siempre conseguiremos lo que necesitemos cuando lo necesitemos, porque tenemos la sensación interior de plenitud, realización y satisfacción. Entonces el dinero se convierte en una fuente de placer, en lugar de serlo de ansiedad. Incluso podemos parecer indiferentes a él. Cuando lo necesitemos para completar un proyecto, aparecerá como por arte de magia. Sentimos indiferencia con respecto a él porque estamos conectados a la fuente de nuestro poder. Cuando retomamos el poder que hemos dado al dinero y vemos que es nuestro, ya no nos preocupa ni tenemos necesidad de acumularlo. Una vez que tenemos la fórmula del oro, no necesitamos llevar una bolsa con él sobre el hombro, con todas las preocupaciones y ansiedades concomitantes. La causa de la acumulación excesiva de dinero es el constante temor a perderlo. Viví la experiencia tragicómica de ver a alguien con 50 millones de dólares sufrir un ataque de nervios porque, como consecuencia de un error en la supervisión de un negocio, había perdido 10 millones. El hombre entró en estado de pánico. Quien sufre pobreza interior se siente implacablemente impulsado a la acumulación material. A esta pobreza interior la acompaña la actitud del egoísmo, o sus correlatos de la vanidad y el falso orgullo. Es muy común que las personas que utilizan la técnica de dejar ir, de repente, se encuentren en la abundancia. Actores que lucharon por un papel y ahora son protagonistas en Hollywood. Un dramaturgo en el límite de la pobreza que se convierte en productor de un gran éxito de Broadway. Paradójicamente, algunas personas se vuelven tan indiferentes con respecto al dinero que optan por deshacerse de buena parte de él y vivir una vida mucho más sencilla. Ya no están interesados en el dinero, lo dominan. Satisfacen directamente las gratificaciones internas que habían buscado por medio del dinero, por lo que la felicidad interna es independiente de la riqueza exterior. En este estado de libertad interior, uno es independiente del mundo externo y ya no está a su merced. Se trasciende lo que se ha dominado. La felicidad. En las secciones sobre la salud y la abundancia he abordado áreas importantes relacionadas con la felicidad en general. Ahora me centraré más en la vida emocional, porque en realidad es allí donde todos vivimos. Tenemos como propósitos la salud y la abundancia, porque suponemos, y hasta cierto punto es verdad, que producen felicidad. No obstante, podemos experimentar la felicidad de forma directa, y en este nivel es relativamente independiente
de la salud o la riqueza. Echemos una mirada objetiva a la concepción de la felicidad de la persona media. Para empezar, la felicidad es extremadamente vulnerable. Una observación casual, un comentario crítico, una ceja levantada o un coche que se interpone y nos hace frenar, bastan para hacer desaparecer al instante la felicidad del ciudadano medio. La amenaza de perder el empleo, la desconfianza en una relación, una frase premonitoria de un médico o un taxista impertinente bastan para arruinar el día a mucha gente. ¿Por qué es tan frágil la felicidad que los sucesos cotidianos pueden arruinarnos el día? Ya hemos visto las razones de esto en la sección sobre la anatomía de las emociones. Los sentimientos, los pensamientos y las actitudes negativas, sumando a los juicios y las críticas constantes de otras personas, a menudo nos hacen sentir separados de los demás. A causa de esta sensación de soledad interior y separación, las relaciones adoptan forma de apegos, con todo el miedo, la ira y los celos que acompañan a cualquier cosa que los amenace. El resultado de la negatividad de esas creencias comunes se expresa en frases como se nace solo y se muere solo. De hecho, nada está más lejos de la verdad. Como revelan los libros recientes sobre experiencias cercanas a la muerte, aunque durante la vida a menudo nos sintamos solos, en el momento de la muerte hay una sensación absoluta de unidad y conexión. Los apegos, las dependencias y la pequeñez interior nos hacen sentir débiles y limitados. La intolerancia culpable de nuestros pensamientos y sentimientos se proyecta en el mundo, que se presenta como un lugar terrible. Como mantenemos estos temores en la mente, literalmente, atraemos acontecimientos y experiencias terribles a nuestra experiencia de vida. El miedo deriva en ira crónica y nos hace propensos a los ataques y al caos emocional. Sufrimos y sentimos dolor, desesperación periódica y propensión a la alteración emocional. El ego-mente, que nos ve a todos separados, tiene envidia de cualquier persona que parezca feliz y exitosa, o con una relación o un cuerpo mejor, o con mejores contactos. Pronto, la falta de claridad interior sobre las metas produce una confusión que lleva a la autocompasión, la envidia y el resentimiento. La autocondena se proyecta sobre el mundo con la forma de condena de los demás, lo que aumenta todavía más la sensación de culpa y pequeñez. Algunos solo encontramos una salida a través de la grandiosidad, la intolerancia, el fanatismo, la arrogancia y la ira, que toman la forma de crueldad, dominancia, brutalidad e insensibilidad hacia los sentimientos de los demás. A menudo, la insensibilidad proviene de las excusas que uno se da a sí mismo, como soy una persona honesta que dice lo que piensa, o soy un tipo franco, siempre sabes dónde estoy. Estos comentarios encubren la insensibilidad, o más precisamente la torpeza. La baja autoestima deriva en críticas a uno mismo y a los demás, en competencia y comparación constantes, en análisis, desprecio e intelectualizaciones, en dudas y fantasías de venganza. Cuando todos estos mecanismos fallan, recurrimos a la apatía y a los sentimientos de impotencia y victimización. En estos estados nos vamos alienando progresivamente por lo mucho de nosotros mismos que tenemos que ocultar. Nuestro comportamiento conduce al aislamiento y al desequilibrio, debido a la sobrevaloración de los aspectos de la vida que parecen funcionar. Este caos interno hace necesario que la personalidad media permanezca inconsciente en todo momento. Es interesante observar las maneras que la mente ha inventado para lograrlo. Una persona se levanta por la mañana y enciende la radio o la televisión para desviar la mente del yo con su parloteo mental. A pesar de esa distracción, los pensamientos y sentimientos siguen surgiendo, hasta que la mente se preocupa de los proyectos de la jornada, el trabajo y diversos planes de logros o de placer. Empieza la preocupación por el cuerpo, todos los cepillados, lavados, perfumes, bases de maquillaje, desodorantes y la selección cuidadosa de la ropa del día. La elección de la ropa recuerda el programa del día, el ajetreo de las actividades programadas, las incontables citas, llamadas telefónicas, recados, compromisos sociales, responsabilidades hogareñas y correos electrónicos. De camino al trabajo o en las actividades del día,
compañeros, a ver, de camino al trabajo o en las actividades del día, charla con los compañeros, escucha la radio en el coche, llama por teléfono móvil, envía mensajes de texto y lee el periódico de la mañana en el metro. Una vez en el destino, sigue la preocupación por los acontecimientos externos de la jornada, los negocios, los tratos, las oportunidades, los arreglos, las preocupaciones, las manipulaciones, la búsqueda interminable de poder, la búsqueda de ganas y el omnipresente miedo a la supervivencia. Todo esto está motivado por el deseo de hallar significado y seguridad y de aumentar la autoestima y la valía por cualquier medio. Ni siquiera nos damos cuenta del frenesí de la lucha hasta que de repente nos vemos obligados a interrumpirlo por algún acontecimiento externo. Entonces nos enfrentamos al vacío interior. Esto reclama una incesante ingesta de novelas, revistas, programas de televisión y sitios web. O bien evitamos el vacío asistiendo a fiestas, escapando a través de las drogas, insensibilizándonos con un par de copas, viendo películas o con otras diversiones. Cualquier cosa para evitar enfrentarnos a ese sentimiento de vacío interno. No hay nada malo en ninguna de estas actividades por sí mismas. Solo queremos examinar el estado de conciencia y cómo percibimos, perseguimos y experimentamos las actividades. En un estado de libertad interna, estos mismos acontecimientos y experiencias adquieren un significado totalmente diferente. Las mismas actividades pueden hacerse con una sensación interna de felicidad, autoestima y plenitud. Podemos obtener los mismos objetivos de la realización de nuestros logros internos que de la competición con los demás. Las relaciones pueden ser de colaboración y amorosas, en lugar de celosas, competitivas e impulsadas por la búsqueda del mérito y la aprobación. Cuando estamos libres de impulsos negativos, disfrutamos de relaciones gratificantes porque amamos a las personas y no porque estemos apegados a ellas. Podemos permitir que el otro sea libre y no esté sujeto a los celos y amenazas. No somos víctimas de la manipulación de los demás, porque ya hemos encontrado la plenitud interior. A medida que entregamos los pensamientos, sentimientos y actitudes negativos, retomamos el poder que habíamos entregado al mundo. Gran parte del atractivo del mundo se debe al glamour que hemos proyectado sobre él. Entonces surgen preguntas para la reflexión. ¿Es realmente todo ese dinero lo que quiero? ¿O es el glamour que he asociado a él? ¿Qué es lo que quiero de ese cargo o ese título de doctor, licenciado o reverendo? ¿Son la responsabilidad y las actividades que los acompañan? ¿O es el glamour y la estima asociados a ellos? ¿Realmente amo a esa persona? ¿O estoy enamorado del glamour que proyecto sobre ella? Cuanto más liberados estamos, menos glamour encontramos en el mundo. Cuanto menos glamuroso es para nosotros, menos nos dirige. Ya no estamos a expensas del glamour ni podemos ser manipulados por él. Ya no somos vulnerables a los programadores profesionales de los medios de comunicación y de los ámbitos político y social. Ya no necesitamos obtener la aprobación de los demás. Empezamos a amar a los demás por lo que son, no por lo que pueden hacer por nosotros. Ya no necesitamos explotarlos ni tratar de ganárnoslos. A medida que la culpa decrece, la autoestima se expande. Ahora las relaciones se basan en la integridad. Ya no estamos sometidos al chantaje emocional. Como consecuencia de ello, dejamos de tratar de chantajearlos con la presión emocional. Dado que las relaciones se basan en la honestidad y que existen y funcionan en un plano superior, ya no tenemos miedo a la alienación o a la soledad. Ya no tenemos miedo a la alienación o a la soledad. La persona entregada ya no necesita de los demás para sentir su propia plenitud, pero está con ellos porque elige el amor y el disfrute. La compasión por los demás y por su humanidad transforma la vida y las relaciones. Ay, ahí llegaremos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos queda el estado de libertad interior en este capítulo. Y luego pasamos al 17 que habla de las relaciones, que seguramente va a ser muy interesante, muy intenso, y todos y todas tenemos mucho que aprender de ello. Así que nada,
Ya estoy por aquí de nuevo, un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.